Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio no cabe duda que dejaron un nuevo escenario y una conformación geopolítica muy diferente a la que teníamos en México hasta hace unos días. Lo que viene después, sin duda, que marca una página importante en la vida política nacional, y ese es el tema de esta noche, Entre Líneas. Me da mucho gusto saludar en esta mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludo también a Ivonne Melgar, columnista del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias, Martín. Buenas noches. También Francisco Garfias, Pancho Garfias, cronista parlamentario, columnista del periódico Excelsior. Pancho. Muy buenas noches. Buenas noches, Pancho. Y nos acompaña también José Buendía, columnista del periódico Excelsior. Pepe. Martín, buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Pues sin duda, quizá para algunos analistas lo que sucedió, bueno, pues era esperado. Sin embargo, sorprende esa ola que se generó a partir del proceso electoral del domingo anterior y que sin duda, como decíamos al inicio de nuestro programa, viene a conformar un nuevo mapa político que vamos a vivir los mexicanos en los próximos tiempos. Un balance inicial, Pepe Buendía, de lo que tú observaste en este 1 de julio. Pues decías magnitud y yo creo que esa es la primera pincelada y se refleja incluso en los calificativos que estuvimos escuchando desde el domingo de si lo que había ocurrido era un tsunami electoral, si lo que había pasado el domingo era una revolución silenciosa en las urnas, si era una rebelión contra los partidos tradicionales. En fin, creo que los calificativos dan cuenta justamente del tamaño del cambio, el impacto que puede tener y que ha tenido más bien sobre un nuevo escenario y una nueva conformación, como también decías en el arranque del escenario político. Yo creo que una primera consideración es un resultado que en primer lugar es positivo para las autoridades electorales y para la propia percepción de la democracia en el país. Me parece que en los últimos años había venido menguando la confianza en que era la vía para generar cambios políticos como la llave de las transformaciones, y ahora el que se haya dado una elección en paz, tranquila, y sobre todo que los contendientes hubieran reconocido, como ocurrió, el triunfo, al mismo tiempo que no hubiera habido obstáculos para la llegada o para una alternancia de un partido distinto al que había estado repartiéndose las transmisiones de poder desde el 2000, y un cambio por la izquierda, creo que sí consolida la vía democrática, y eso quizá es una de las mejores noticias para el país y para un elemento que es el que subyace en el movimiento que vimos el domingo, que es el hartazgo. El hartazgo puede manifestarse de muchas maneras, las rebeliones pueden tomar muchos cauces, pero desde luego al que le conviene a México es que ese cauce es el cauce de las instituciones. Si ese hartazgo se hubiera manifestado por otras vías, el peligro no solamente para la institución y ya la diezmada convivencia en un país que vive un proceso marcado por la violencia política habría sido muy fuerte. Que ahí se haya expresado como se expresó la demanda, la enorme demanda de cambio, creo que es una muy buena noticia. Ivonne, una primera consideración a la luz de los resultados del domingo pasado. Martín, yo diría que lo habíamos comentado ya aquí en otros domingos, pero creo que triunfó este balance tan cuidado que hizo López Obrador
a lo largo particularmente de 2018, y que era esa combinación de representar el discurso de cambio, el mensaje de cambio, y al mismo tiempo ir construyendo acuerdos. Él, que desde 2006 había dicho que esta clase política mexicana es la más proclive a los pactos y a los acuerdos, fue al ir jalando segmentos del propio PRI, del propio PAN, al ir acercándose a empresarios, al ir ganando la simpatía de medios, incluso de comunicación. Él fue armando esta muy buena combinación de yo soy el cambio, pero no va a ser rompiendo el establishment, va a ser acercándome a él. E incluso el chiste del meme del primor, ¿no? Que es esta combinación de Morena-PRI, este supuesto pacto entre las sombras, ¿no? Al oscurito, te estaría hablando también de esa capacidad de no haber roto la cuerda, haber manifestado la posibilidad de continuar con el establishment, pero desde su ofrecimiento de cambio. Claro, ¿no? la vía de los acuerdos en lugar de la vía de la confrontación, que había sido la característica de otras campañas de López Obrador en sexenios anteriores, ¿no? No, y que lo tiran en 2006 cuando le dice cállate chachalaca al presidente y se pelea y se enoja con los empresarios. Él al final deliberadamente mandaba a Alfonso Romo su enlace con los empresarios, y los empresarios también pusieron su parte para que no se volviera a repetir el escenario de hace 12 años, y yo creo que lo que hemos visto en los últimos días pues acredita esto, ¿no? Y te diría como hipótesis, la de Maquiavelo, la del príncipe, creo que estamos ante un escenario nunca vivido de que el más querido es el más temido, y eso también es muy preocupante, pero también es muy relajante, ¿no? Bien. Pancho. Bueno, mira, yo veo de entrada un rechazo a los partidos tradicionales, los redujeron considerablemente, tanto el PRI como el PAN, como el PRD, sacan el peor resultado de su historia. Esto a mí me refleja el hartazgo que había en la gente con este sistema. Me está reflejando también un deseo de cambio. López Obrador supo muy bien jalar este deseo de cambio, encarlarlo en su persona. Efectivamente, las encuestas daban una distancia considerable. Yo, francamente, confieso que yo no leí que iba a ser esa paliza de 30 puntos sobre el segundo lugar. Exacto. O sea, francamente, sí, esa parte me sorprendió. Como también me ha sorprendido, y voy más hacia después de las elecciones, la forma como se ha conducido Andrés Manuel López Obrador, y me ha sorprendido para bien, agradablemente. Me gusta este comportamiento, este entendimiento que ha tenido, digamos, el inicio de la transición tan terso que hemos tenido. Destacaba Pepe el comportamiento también de los candidatos derrotados 7 minutos después de que se cerraron las casillas, 8 de la noche, hora de México, pues todo estaba prácticamente resuelto. Salió José Antonio Meade a reconocer el triunfo, el Bronco lo hizo también, inmediatamente después Ricardo Anaya. Parecía que estamos asistiendo al advenimiento de la cultura de la derrota, que en México no lo conocíamos desde el 88. De la clase política. La clase política, sí. Ahora veo en este hombre tan poderoso en el que se ha convertido López Obrador, con el Congreso a su favor, con 19 congresos estatales morenos, con estos rasgos tan verticales que lo caracterizan, yo sí veo riesgos de que se rompan los equilibrios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no veo, por ejemplo, a nadie de los que lo respaldaron y que tienen una mayoría importante en el Congreso, diciéndole no a Andrés Manuel López Obrador cuando mande una iniciativa. Y en ese sentido sí veo que pudiéramos regresar a un Congreso de alzadedos como el que conocíamos cuando el PRI tenía mayoría y la gran comisión. Eso en un primer comentario, eso es lo que te diría. Correcto.
Fabiola Guarneros. Coincido con las lecturas de mis compañeros y agregar a otros elementos de los que vi de este proceso electoral. Y es que efectivamente los partidos políticos también hicieron mucha campaña de emociones. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con las fake news y toda esa posverdad y todos estos nuevos términos apela a las emociones. Y las coaliciones apostaron, unos se equivocaron en la forma de cómo manipular esas emociones y otros acertaron. En el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, la emoción se movió basada en el hartazgo, en la crisis de credibilidad en las instituciones, en que los ciudadanos ya no creían en los partidos, en que había muchos señales de corrupción de gobernadores, entonces ellos apostaron a eso. Las otras coaliciones apostaron a la emoción, pero metiendo el miedo. Y la gente ya estaba harta. Es decir, la campaña del miedo, de esto es un peligro para México, funciona una, pero no cada proceso electoral. Entonces, desgastaron ese recurso, la gente ya no les creyó y lo que terminó de vaciar este vaso para que se rompieran en los partidos de ahora, que serán oposición, PRI, PAN y los que acompañaban PRD, es estas campañas de el viejito que conduce y que puede tener un percance y ya no lo debes dejar manejar, eso enojó más a la gente. Los videos que se corrían en redes sociales, los videos donde si no votas por el PRI se te van a acabar los desayunos, es decir, esta parte de apelar a las emociones les falló ahora desgastando el recurso del miedo. Y otro más, dan una lección de que cuando hay una crisis de credibilidad en las instituciones y en los partidos políticos, no basta con ser o presentarte como un buen candidato, una buena persona y honesto, que fue el caso de Mid, cuando traes atrás una marca muy desgastada que se llama PRI. Y lo último, sí, me llamó mucho la atención a mí la gran mayoría, podríamos decir, no un carro completo, un carro semicompleto, tanto en congresos como en gobernaturas, y eso es lo que me llama la atención. Esta vez habló la democracia, los ciudadanos decidieron por la gran participación que hubo, pero paradójicamente decidieron regresar a una mayoría, pidieron que se regresara al pasado, ¿saben? Dentro del mismo cambio, claro. Sí quiero el cambio con él, pero que él decida todo. Eso es lo que tendremos que estudiar en los próximos meses, ¿sabes? Porque ellos decidieron. Déjame aprovechar Pepe. ese comentario, pero yo creo que ese es un punto clave. O sea, el nivel de concentración de poder que le han dado a López Obrador y a Morena es equivalente a la responsabilidad que va a tener frente a los resultados que dé su gobierno. Y ahí me parece que la gran pregunta hoy es, a ver, ¿qué va a hacer con la enorme demanda de cambio que sale como mensaje de las urnas? En los últimos días, lo decía Pancho, ha tenido unas respuestas encomiables, me parece, lo puedo estar de acuerdo, comenzando por el ofrecimiento de reconciliación el domingo, después el acercamiento con los empresarios, poner en el primer lugar, digamos, de la agenda, buscar abrir canales de comunicación con Estados Unidos en vista de que el principal reto que viene ahora es el tema del TLC. En fin, me parece que ha actuado con oficio, que ha tenido reflejos rápidos, ha dado mensajes de tranquilidad a los mercados, acercamiento a los empresarios para también tratar de disminuir sus inquietudes, pero esto, digamos, es solamente una primera reacción para tratar de mantener la situación, digamos, bajo control después de conocerse su triunfo. Ahora, o en los próximos meses, en una transmisión de poder que pareciera adelantada o que se acorta por la rapidez con la que empiezan a participar en la toma de decisiones o la cercanía con esta. La pregunta es, ¿y qué va a hacer con esa demanda de cambio? Que es excesivamente grande. Y lo que la gente movió para expresar su hartazgo en las urnas es, a ver, te voy a dar todo. Casos de corrupción, ¿le vamos a entrar o no le vamos a entrar? Crisis de confianza en las instituciones, ¿vamos a entrar a reformar las instituciones o no vamos a entrar a reformar las instituciones? ¿Hasta dónde? ¿Quiénes? ¿Cuál va a ser la frontera? Pienso, poniéndolo, digamos, en un ejemplo práctico. Dijo durante la campaña, vamos contra la corrupción, pero borrón y cuenta nueva será
eso es lo que uno entendió hacia adelante. Sí, pero por ejemplo, muchas de las informaciones que, por ejemplo, podemos obtener sobre el manejo de los recursos públicos de parte de la Auditoría Superior de la Federación corresponden a los últimos 2 años. Cuando conozca esa información, ¿va a actuar o no va a actuar? ¿Va a tomar cartas en el asunto o no? Ya dijo que no va a actuar. Dijo, no esperes más. dijo borrón y cuenta nueva, ¿sí? Pero ¿a partir de dónde? ¿Cuál es la frontera? De que llegue. ¿A partir llegue, de lo cuándo? dijo. Claro, pero la información, por ejemplo, de la Auditoría Superior, ¿cuándo le va a llegar? Sí, cuando él llegue, y le va a llegar del año anterior. Sí, del año anterior. Entiendo, Va a entiendo ser, lo que dices. a ver, es un pequeño detalle, pero ¿ahí nos vamos a hacer de la vista gorda o no? Yo diría, Martín, Ivonne, si me permites, adelante. que lo que estamos viendo es el fin del ciclo, lo platicábamos también aquí en algún momento, el ciclo de la tecnocracia y sus instrumentos, ¿no? Y el regreso literal de la política, de una política muy sustentada en el refrendo de las bases, de las masas. ¿Quiénes aguantaron el tsunami obradorista? Quienes habían hecho un buen trabajo. En Jalisco le decían a Enrique Alfaro y a los que quedaron como senadores, que eran diputados antes de Movimiento Ciudadano, los van a arrollar. Y ellos decían, no nos van a arrollar porque la gente nos conoce. Y efectivamente, se mantuvieron. Jorge Carlos Ramírez Marín en Yucatán, que ahora con su triunfo, el único que triunfa en Yucatán Para de los el Senado. priistas para el Senado, demuestra que se equivocaron en su partido al poner a otros, porque la gente lo conoce. Entonces, en esa lógica de política, yo qué es lo que veo que hay de triunfo en la campaña de López Obrador que nos adelanta señales de lo que viene para responder tu pregunta es porque desaparece el CISEN, ¿no? Lo cual es muy emblemático. Sí. La información de cómo está el país la tiene López Obrador. Cuando él dice metafóricamente, solo yo conozco todos los distritos y solo yo conozco los municipios. El trabajo es en cierto. tierra. Él sabe dónde el Mijis era héroe y no villano. Sabe por qué Nestora Salgado tiene que ser, o sea, en su lógica del país que quiere, esos que violaron la ley para él tienen que estar en su tablero de la política. ¿Por qué quiero responder a tu pregunta con esto? Porque yo sí creo que vamos a ver muy cuestionados los instrumentos de valoración que teníamos hasta hace poco, incluyendo auditorías, incluyendo procuraduría. O sea, sí es un hombre que considera que él puede decidir. Lo que estás diciendo me preocupa Sí, mucho ahorita. bueno, votaron por Después de él. Pancho, sí, lo que estás diciendo me y preocupa ahorita muchísimo. retomamos con Fabiola y con Pancho Pepe. acaba de saltar del asiento, fíjate. Adelante, Pancho. No, yo lo que pienso es que no hay que adelantar vísperas. Sí. Y decir que ya va a amnistiar a todo el mundo y todo el mundo va a estar feliz. No creo. Acuérdense que un caballo de batalla, quizá uno de los principales, es el combate a la corrupción. La corrupción no se combate con impunidad. Tendrá necesariamente que actuar en casos flagrantes, que además lo precisó Tatiana Cloutier, ¿no? O sea, no es una lo ha amnistía a precisado todo mundo. Olga Sánchez Cordero en los todo últimos mundo. días antes de No, que no es una terminara la amnistía semana. generalizada a todo el que haya no, hecho no a los fraudes y tal. secuestradores, No, ni a los delincuentes de cuello blanco, nada. O sea, tiene que actuar porque tiene que darle sustancia a esa promesa de campaña o ese compromiso de campaña. Yo quisiera también resaltar en este cambio que hemos visto, el brinco de líder social, de opositor firme, a este comportamiento de hombre de Estado que está teniendo Andrés Manuel López Obrador. Me gustó, y vuelvo a repetirlo, esta idea de que hoy en Puebla, por ejemplo, donde ese ha sido el prietito en el arroz. Hubo trancazos ahí en un hotel, rompieron todo, se hizo el discurso de ni un vidrio roto se hizo pedazos, porque golpearon, rompieron, sangraron, secuestraron, cajaron un tenedor. Es decir, terrible. Ahí le rompió el discurso a Andrés Manuel López Obrador. Sale Tatiana el viernes o el jueves a decir, en aras de la armonía, no vamos a hacer la manifestación en Puebla. Claro. Me imagino el berrinche y el coraje que ha de haber hecho Miguel Barbosa. Pues sí. Pero finalmente creo que es lo más adecuado. Hay instituciones para canalizar inconformidades.
Sobre todo que conforme ha ido transcurriendo el tiempo, nos hemos dado cuenta que realmente no estaban haciendo nada ilegal en ese hotel. Y lo que tenían eran copias de las actas de las casillas, que las tienen todos los partidos, y estaban haciendo un recuento de los cómputos distritales. Es decir, no había nada extraordinario, pero lo pusieron como son las actas que se sustrajeron para darle el triunfo a la señora del PAN, a la esposa de Moreno Valle. Creo que esto contribuye, el país lo necesita, y tan lo hemos visto que es el camino correcto, que no tenemos sobresaltos en los mercados, que tenemos un peso que incluso se ha revaluado en los últimos días. Es decir, vamos por el camino correcto. Yo hago votos porque sigamos por ahí, y que este afán que todos los sectores de la sociedad han mostrado, incluidos los empresarios, esos mismos que les dijeron minoría rapaz, hicieron un video, todo el mundo lo sabemos de ahorita, ofreciéndole todo el apoyo, ofreciendo inversiones, y diciendo, vamos con tu gobierno. Vamos a cooperar. Andrés Manuel López Obrador. Así es. Las fotografías de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. O sea, ¿qué te transmite eso? Tranquilidad. Sí, claro. Vamos Seguridad. a hacer una pausa y continuamos. Regresamos con Pepe Buendía, Fabiola Guarneros y las preocupaciones después de lo expresado por Ivonne Melgar. No se vaya, continuamos Entre Líneas. Continuamos Entre Líneas esta noche, y el tema de la elección presidencial, más las elecciones que también en otros estados del país marcaron un nuevo escenario político nacional. Pepe Buendía hablaba de preocupaciones ante la manifestación de acuerdos y de pactos mostrada por el candidato ganador de la pasada elección presidencial, Pepe, y hablabas también de este momento que te deja a veces algunos sentimientos de preocupación frente a lo manifestado por Ivonne. Sí, yo creo que, y regreso un poco a la pregunta que hacía, y es, a ver, ¿qué va a hacer con esta demanda de cambio que es muy, muy grande? Me parece que lo que vimos el domingo debe ser un espejo de lo que puede ocurrir a cualquier gobierno cuando no cumple con sus promesas, con lo que ofreció, y cuando eso además lo lleva a irse separando o divorciando de las demandas de cambio que se expresan en las urnas. Por supuesto, esto apenas empieza y tendrá que ir concretando poco a poco algunas de las cuestiones que ofreció durante la campaña. Por ejemplo, el tema del incremento de las pensiones a adultos mayores, a jóvenes. En los primeros días ha tratado de comenzar a concretarlas. Una a través de los acuerdos o el acercamiento con los empresarios, que ha sido bien recibido. Otra, metiéndolo al presupuesto 2019. Al mismo tiempo, hay algunas cuestiones que no dejan de llamar la atención. Y una es, por ejemplo, el tema de la principal oferta que lo lleva al poder, que es el asunto de la corrupción y la denuncia tácita que hizo del mal funcionamiento de las instituciones. Entonces creo que ahí se va a concentrar buena parte de las exigencias de la sociedad. Ha dicho en esta primera semana, por ejemplo, ya un par de veces, halagando la posición, la actitud del gobierno de Peña respecto a la elección. Me parece entendible desde un punto de vista, pero desde otro no, porque también no podemos olvidar que durante la campaña hubo denuncias fuertes sobre la utilización de las instituciones para intervenir dentro de la contienda, que son un foco rojo sobre cuáles son los puntos que va a tener que empezar a atacar. ¿Dónde está el problema de la justicia no se resuelve solamente porque haya ganado en las urnas, ni con esa fuerza? ¿Qué va a pasar con la PGR? ¿Qué va a pasar con la nueva fiscalía? ¿Qué va a pasar con las demandas de tener un fiscal autónomo? Va a llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los críticos o con los cuestionamientos que ha habido de la sociedad civil o no. Por otro lado, ha ofrecido un consejo fiscal que implicaría un cierto equilibrio o aceptar contrapesos al interior de la propia Secretaría de Hacienda, que no habían hecho ninguno de los gobiernos anteriores, ni el de Mid, ni Cordero y los panistas.
Eso significa que sí está poniendo el dedo sobre algunas transformaciones. Bueno, hay un poco de todo. Y en los próximos días tendremos que ir desbrozando. Pero en cualquier caso, lo que sí no estoy de acuerdo con Ivonne es que podamos prescindir de los avances que hemos logrado, por ejemplo, y que no son muchos, en vigilancia y supervisión y rendición de cuentas, independientemente de la voluntad que tenga el gobierno de turno. Y ahí sí, instituciones como la Auditoría Superior de la Federación son fundamentales, y que se respete su trabajo, pues me parece que va a ser más que nunca importante, sobre todo por la falta de pesos y contrapesos que implica la concentración de poder del nuevo gobierno que tome las riendas el 1 de diciembre. Tendré mi réplica en mi momento. Correcto. Ivonne. Fabiola, perdón. Sí. Ahorita va Ivonne, Fabiola y luego Sí, Ivonne. ¿Qué Ivonne habrá pensado? Que vamos, ya está. Oye, ya. Fabiola, aguántate. Lo haré. Bueno, yo lo que quiero... Hoy sí estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, hoy estamos Hoy de sí. acuerdo. Y Vienes. déjame decirte una cosa. Parte del gran triunfo de López Obrador es que ofreció esperanza. Pero generó también, que eso es muy peligroso, y también coincido contigo en esa parte, generó demasiada expectativa. Es decir, la gente los ciudadanos le dio su voto mayoritario en el Congreso, en los congresos locales, en las gubernaturas, que es lo que vamos, que era mi exposición del principio. O sea, no solo pidió un cambio, pero al mismo tiempo acompañó el cambio con una práctica pasada, es decir, todo lo tienes tú. Mi lectura es, por esta gran expectativa, es decir, a ver, te di todo, no me falles. Y ese es el gran riesgo. Podrá cumplir con todo eso, es decir, la principal bandera era combate a la corrupción. Las bromas eran, y en el corillo político era, todo lo resuelve con la corrupción. Así Eso es. corrupción. Eso es Con el ejemplo, Con el decía. ejemplo. Con el Entonces, ejemplo. el voto ciudadano es, ya te di todo, tienes la mayoría. Ya no regresamos a un congreso de alzadedos, por decirlo, o de que lo que diga el presidente se va a hacer, lo tienes. No tendrás pretexto para no acabar con esa corrupción que prometiste. Y ese es el riesgo que coincido contigo. Al final, la gran crisis de los partidos es que no cumplieron con lo prometido. Ese es el riesgo que tiene él. Así que Ivonne. tu réplica. Mira, la Auditoría Superior de la Federación efectivamente es un instrumento que ha funcionado y que ha dado uno que otro golpe, la verdad, porque no ha hecho muchas cosas así, que tú digas que qué Espectaculares. bruto cómo limpió la corrupción, no. Y yo recuerdo perfectamente, y por eso sí creo que va a ser muy importante hasta dónde quiera llegar Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque yo quisiera que alguien en la mesa recordara qué expediente prometió limpiar en la campaña. Él hablaba de que son tan corruptos que cualquier ladrón parece un niño de pecho, y que vamos a limpiar la corrupción, a tener no sé cuántos millones de pesos, pero nunca dijo si iba contra la estafa maestra, si iba contra Odebrecht, si iba contra Duarte César, Casos Duarte Javier, concretos. jamás, que yo recuerde, en las últimas semanas. Partiendo de ahí, no considero que él tenga un pendiente en su escritorio para poder justificar o legitimarse. Con el 53%, no necesita estar como Donald Trump demostrando un muro. Él no tiene un muro, ni siquiera el aeropuerto, que era su muro. Ahora, regreso a la Auditoría Superior, que a mí me tocó en la Cámara de Diputados seguir ese comportamiento. Sí le cucharean, ¿eh? No sé cómo vaya a ser David Colmenares, pero el anterior, en los primeros 2 años, sacó los casitos que se necesitaban mediáticamente para decirle estate quieto al calderonismo que había dejado. Sacó la estela de luz, sacó las bibliotecas, que al final ya no era cierto. O sea, si hay un uso, ha habido un uso político y mediático de la auditoría. Sí. Ha habido con unos presidentes débiles, con oposiciones fuertes, pues no sé qué vaya a pasar ahora. O sea, no tendría mucha confianza, mi querido Pepe, en que esta auditoría será mejor que la anterior. Es más, los enviados de Javier Duarte, cuando ya era señalado por la oposición, le limpiaban a los informes en la Cámara de Diputados, y cuando sale ya el cochinero de Veracruz, estamos hablando en 2017, 16. Antes, el presidente de la comisión, que por cierto era un perredista, no sé dónde anda ahora, se iba a comer con el gobernador Javier Duarte a Veracruz, y todo salía bien bonito en el informe. Yo no confío mucho. Bueno, Pancho. Sí,
El pesimismo de aquí de la compañera, pues, está justificado. La burra no era arisca, la hicieron. Es decir, hemos tenido tantas promesas. Pero justamente de eso se trata. Se trata, y se eligió fundamentalmente a López Obrador por esa promesa de que iba a eliminar la corrupción. Yo creo que sí tendrá que sustanciarla, tendrá que actuar, está más que obligado a hacerlo. En 3 años tenemos elecciones otra vez, ahí se le puede revertir el Congreso. Es cierto, suscribo palabra por palabra lo que dijo Fabiola, las expectativas son muchas y muy altas. Acuérdense que el señor primero dijo que cada 2 años iba a hacer un referéndum para la revocación de mandato, luego le modificó y dijo que 3. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo en eso, él fue elegido por 6 años, pero bueno, eso puede de alguna manera desestabilizar el gobierno, porque ahí viene, imagínate, el segundo año o el tercer año lo va a dedicar para que no lo tumben en la revocación de mandato, si es que lo cumple, porque si mal no recuerdo, Graco Ramírez dijo, yo voy a hacer un referéndum sobre nunca jamás en la vida se le olvidó. Claro. Habrá quien se encargará de recomponerlo. Pero yo sí quiero otorgar el beneficio de la duda. Justamente eso es lo que llevó a la gente a votar por Andrés Manuel López Obrador, este deseo de que las cosas no sigan como las describió atinadamente Ivonne, donde pues sí, por ahí salió un caso y luego otro. Tenemos pendientes como Odebrecht, tenemos pendientes como Socavón, tenemos pendientes todos que nunca se resolvieron, y en esa culpa vino la derrota aplastante, nunca vista, flagrante, como la quieras calificar, del Partido Revolucionario Institucional, 16% de los votos. Con todo, la famosa maquinaria, con todo y la operación de tierra, con todo y que tenían los recursos del gobierno federal, con todo. Y yo sí, nobleza obliga, hay que reconocer, Enrique Peña no metió las manos. Es evidente que no metió las manos. Con la PRI-GR contra Ricardo Anaya, sí. Ricardo Anaya no está libre de pecado. Bueno, perdón, a ver, era un contendiente, y el ¿no? hecho de que sea candidato, y ahí difiero tajantemente contigo, no lo exime de que se le demuestre. El señor, tú me dices, eres tan ingenuo de pensar que Ricardo Anaya, perdón, está claro, ni siquiera Ricardo Anaya. Quiero ver el expediente. Permíteme, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Ricardo Anaya no sabía que le estaba vendiendo a un chofer? No lo sé. No está acreditado por la PGR. No lo sé. No está acreditado por la PGR. A ver, Pepe. Hay un punto en el que coincido con Ivonne. Usaron y es que, la a ver, PGR. durante la campaña sí hubo una cierta ambigüedad en el discurso político del López Obrador respecto a cómo entrarle al tema de la corrupción y cuáles serían las fronteras y hasta dónde y a partir de qué momento. En eso coincido, es muy amplio, muy general decir, bueno, pues simplemente Muy vamos a vago. barrer la casa de la escalera de arriba a la de abajo. Pues eso me dice, digamos, una voluntad, pero no me dice de qué manera se va a llevar a cabo. ¿Qué va a pasar? Porque decía, eso, ¿no? claro, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, lo decía Pancho hace un momento, todos estos investigaciones que agarran, que coinciden prácticamente con el proceso electoral, bueno, es que son investigaciones que no están archivadas. Entonces, las definiciones que esperamos del observador es una, cuando esté sobre la mesa el expediente de Odebrecht, ¿qué va a hacer? Exacto. Cuando le pongan sobre la mesa la estafa maestra que se sigue investigando, ¿qué va a hacer? Cuando tenga que definir Lo o del participar en la Paso Express. definición del presupuesto y ahí incluir o no el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuál va a ser la postura? ¿Va a haber dinero para el Sistema Nacional para que funcione o no va a haber? O va a haber castigos pequeños, como Francisco Barrios, que con Fox prometía peces gordos y siempre fueron Charalitos. charales. Ahora, Fabiola. ya finalmente pues nos va a tocar verlo, ¿no? Y muchos como periodistas va a ser muy importante, impactante narrar esa historia contemporánea
Y yo me quiero regresar un poquito, eso ya es futurismo y es parte de la perspectiva política, pero me quiero regresar a lo que estamos viendo ahora, que también es parte de lo inédito, ¿no? De las sorpresas que nos llevamos. Uno, pues de verdad, el reconocimiento de José Antonio Meade. Creo que fue un muy buen discurso en un muy buen momento. Yo creo que desde ahí empezó Pancho a mandarse los mensajes para calmar la incertidumbre financiera que se venía ya anticipando por las calificadoras y los analistas económicos de los elementos que ponían en crisis la estabilidad financiera, que no solo era la elección, sino también el comportamiento internacional, pero uno de los ingredientes era la elección. Al salir a aceptar, todo empieza como a tomar algo. Y ahí coincido con la primera parte tuya de esto es política. Regresamos a hacer política, regresamos a negociar. Y creo que Andrés Manuel, la otra sorpresa, que yo sé que no les gusta mucho, pero pues ni modo, esa es la realidad. La sorpresa que dio Andrés Manuel es ese cambio de discurso de la minoría rapaz, de chachalaca, o sea, de todos los, digamos, no insultos con groserías, pero sí insultos hacia ciertos sectores, porque él empezó a reunirse no solo con el presidente, que era parte de la mafia del poder, sino también con los empresarios en las primeras horas de recién electo, pues, virtual. Viene la reunión con los gobernadores, él está haciendo ya el trabajo político del consenso que se requiere. Y quiero poner en la mesa también este video de los empresarios, que fueron empresarios críticos, que fueron empresarios que señalaron siempre a Andrés Manuel, que había una clara confrontación entre ellos. Yo sí quiero decir que yo lo recibo bien, a mí no me espanta, ni tampoco creo que vendieron su dignidad, ni tampoco pusieron en la mesa ni jugaron con su dignidad, porque no están ofreciendo nada que no deban hacer, que es seguir invirtiendo en México y generando los empleos, punto. Y creo que era necesario desde mi punto de vista. Nada más una aclaración, o sea, andar buscándole, andar diciendo que la PGR y que Anaya, con 30 puntos de diferencia, yo creo que es andarle buscando chichos a las culebras. O sea, simple y sencillamente, Ricardo Anaya no ganó porque la gente no creyó en él. Punto. No, nadie está diciendo que debía ganar. Yo lo que estoy señalando es que se utilizó la PGR. Pues se utilizó la PGR. Se utilizó la PGR, bueno, perdóname. Lo dijo el INE. Ah, lo dijo el INE. Sí, claro. Lo dijo el INE. No, y no hay un expediente. Entonces, no hay un expediente. Bueno, que me lo enseñe. No hay un expediente. No lo conozco. Está. No lo conozco. Tendría que surgir en los próximos días alguna judicialización de este caso, ¿no, Pancho? Lo que yo le estoy tratando aquí de poner sobre la mesa es que no perdió por este supuesto intervención yo no estoy diciendo eso. Perdió porque pero la gente... se usó. Pero la gente estaba con López Obrador, no con Anaya, porque Anaya, yo tengo mi idea de Anaya, que no es la mejor por la forma como se hizo de las candidaturas, o tú me vas a decir que debe haber sido la PGR la que pisó a Margarita Zavala. Estamos hablando de la PGR. Por eso. Del uso de la no se puede hablar de otra cosa más que de la pero quiero decir que eso fue lo ominoso, lo demás es política. No, es guerra ya electoral. se me hace que ya te salió a hablar. No, que creo que hay que reconocer que hubo ese elemento. Bueno, lo demás me parece que es propaganda. Pero bueno, al fin una, Panchito, gracias. A ver, uno de los rasgos que dejan las urnas, que dejan los resultados, en efecto, es una enorme concentración de poder en el ganador y en Morena. Lo hemos dicho durante la mesa, no solamente es la presidencia, es la mayoría en el Congreso Federal. Las gubernaturas. Son 17, son 5 gubernaturas, donde tiene congresos de mayoría, pero además tiene mayoría Morena en 19. No. Bueno, ¿congresos estatales? 19. En total serían 17 y 5, 22. 5 con gobernador morenista y 5 con gobernador de oposición. No, pero me refiero a lo que es estrictamente los congresos estatales tienen la mayoría para reforma constitucional. Que son 17 los que necesitas para una pero fueron 19. 16 más 1. Tal cual. Sí, pero eso es para la mayoría. Así es. Pero ganó 19. Para reforma constitucional. No, suman 22, pero tienen la mayoría en efecto. Bueno, ahí tenemos eso, aunque el país sigue teniendo, todavía hay 12 gubernaturas del PRI, y sigue habiendo 11 gubernaturas del PAN y Movimiento Ciudadano y el Independiente por ahí arriba. Es decir, hay un escenario político distinto
en el que la pregunta es si esto puede ir generando un nuevo partido hegemónico, dado que los 3 partidos tradicionales se han caído. Son 3 pirámides que parecen haberse desfondado, colapsado en esta elección, aunque hay que decirlo, no dejan de tener un peso político muy importante con todas estas gubernaturas. Dicho esto, un poco el tema o la preocupación es, el funcionamiento correcto de una democracia es también cuando tienes buenos contrapesos y buenos balances de poder. ¿Quién va a ser el interlocutor desde la oposición del López Obrador? ¿Cuáles van a ser los límites? A mí, por ejemplo, dentro de los empresarios, ahora que los mencionaba sobre su video, a mí me ha gustado, por ejemplo, la posición de Gustavo de Hoyos, que ha salido a decir, oigan, señores, nosotros queremos colaborar, el empresariado no está por confrontar, pero vamos a defender algunas de las cosas que venimos defendiendo. No es algo que haya visto en el discurso de los otros, que son los que hicieron campaña en su contra, que han salido más bien a mandar el mensaje de, casi parecería del el perdónenos. Claro. Si te parece, Pepe, vamos a una pausa. No, claro que se vale, Vamos sin a duda. una pausa y regresamos y retomamos el tema del Sin video duda. que surgió hace unos días del sector empresarial hacia el candidato ganador en las elecciones presidenciales. No se vaya, estamos entre líneas. Volvemos después de estos mensajes. Continuamos entre líneas y antes de ir a los mensajes, hablábamos de este video y de muchas otras manifestaciones que en los últimos días han surgido de todos los sectores sociales, pero sobre todo de un sector muy importante, muy representativo, que es el sector privado, y que además pues concentra una actividad económica importante dentro del modelo económico que hoy conocemos los mexicanos. Pepe, tú decías que bueno, se te hace positivo que haya estos mensajes o que de alguna forma también no era necesario que se llegara a este tipo de mensajes a través de las redes sociales o de los videos. A ver, yo creo que sí es de celebrar el cambio de postura que viene teniendo desde hace tiempo respecto, digamos, de la confrontación. Pero confrontar es distinto que transformar y llega con un mensaje de cambio que va a tener que traducir en políticas concretas, que no necesariamente van a tener el consenso de todos los sectores de este país, porque este país, aunque haya habido este avance de Morena en la representación popular, no vuelve a ser un país monocolor. Eso yo no lo estoy viendo. Y no lo estoy viendo porque tienes todavía más de 20 gobernadores, además de otro partido. Y en ese contexto, lo que me parece muy importante, pues es que los empresarios como sector, con sus propias perspectivas, con sus propias posiciones, pues las sigan manteniendo. Ellos han venido manteniendo el apoyo a ciertas reformas, a la energética, a la laboral, como lo dijo Gustavo de Hoyos al día siguiente de la elección, y no pasó nada tampoco, Pancho. Eso me parece que es la normalidad, que dentro de un país que es plural, pues puedan seguir habiendo posturas distintas. Ya el video aquel del que comentábamos hace un momento de salir ellos, digamos el grupo con el que tuvo mayor nivel de confrontación, al que señaló de hacer campaña en su contra, ahora salir con un video ofreciendo pues, lo que se puede ofrecer sin necesidad de hacerlo público por un video, a mí me parece innecesario. Pero bueno, pues allá ellos, por lo pronto, ojalá que sigan manteniendo sus posturas y pues y que en su caso, más allá de confrontación, se sumen a la transformación que sí es necesaria en este país, según las urnas, ¿no? Sí, yo digo que la armonía pues no sale sobrando ni le hace mal a nadie. Yo creo que ese video, que para algunos es entreguismo, o algo parecido por la discusión que hemos tenido aquí cuando se van las cámaras, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no sale sobrando ese video. A lo mejor tú dirás, no, pues es que ya están todos ahí, la cargada, dijo por acá. O sea, a mí me parece que dados los resultados y dada la tranquilidad del mercado y hasta el peso revaluado, que francamente decían que se iba a ir a 25 con el triunfo de López Obrador, ¿sí? Estamos en 19. O sea, todo eso ha contribuido a por lo menos por ahora, yo no digo que esté resuelto, ni que ya la hicimos y que ya después de López Obrador es el nirvana. No, yo pienso que estamos empezando con el pie derecho,
porque así es como deberíamos de empezar. Creo que la armonía no le hace daño a nadie y que salgan a ofrecer el apoyo a estos 5 señores a los que alguna vez los llamaron minoría rapaz, o incluso señoras, porque estaba ahí la señora Aramburu Zavala. Que les digan que salgan y oferten apoyo a un gobierno de izquierda, a mí me parece bien, pues me parece que es lo correcto, que es lo que hay que hacer, que este país ya está hasta el gorro de polarización, de confrontación, de muertos, de sangre, y un poquito de concordia no nos viene mal. No, yo estoy de acuerdo con la concordia, me parece espectacular que haya, que se dé, y se han guardado perfectamente las formas, por parte particularmente del presidente electo, y creo que los empresarios sí debían mandar un mensaje como lo hicieron el miércoles al sentarse en el Consejo Coordinador Empresarial de el mandato de las urnas está por encima de cualquier cosa y así tiene que ser. Y yo creo que un país como México, donde la fuerza empresarial es tan importante, debía tener esa manifestación incluso escénica de acercamiento. Pero ya el video del jueves, a mí sí se me hace un exceso y una evidencia de la cargada, que ha sido una característica de este país. Obvio, y no los culpo, pues. 2 cosas, lo está diciendo Fabi muy bien, el mandato de las urnas es volvamos al viejo modelo. Al viejo modelo donde el equilibrio de poderes no está por encima del presidente, está el presidente por encima de los poderes. Ojalá haya equilibrio, porque efectivamente hay gobernadores de otros signos, pero a la hora de negociar el presupuesto, la mayoría va a estar del lado de Morena, y yo no sé a quién va a defender a los gobernadores. Por eso los gobernadores también se pusieron de hinojos 5 días antes de las elecciones, sabían cómo venía el resultado, y los del PAN dijeron, ¿saben qué? Vamos a trabajar con el que sea, ¿no? Ahora bien, ¿qué pienso yo? ¿Ah? No te digo, es un mensaje para Naya. Sí, no, claro. Bueno, pero finalmente sabían quién iba a ganar. Otros decían que el mensaje era que podían ayudarle a José Antonio Meade. Pero aquí el punto es que tú necesitas defender una serie de banderas, una serie de agendas que los empresarios representan en un país donde se ha hablado, al menos de dientes para afuera, de fiscal autónomo, de transparencia. ¿Qué veo yo en el video? Lo que finalmente es la realidad mexicana. La dupla de negocios y política ha estado por encima de la ley. Y los empresarios saben que finalmente lo que viene para ellos depende del ejercicio del poder de este presidente, con tanto poder, tan temido y tan querido, y en ese sentido pues ponen sus barbas a remojar y no sé qué tanto quieran apegarse a la ley, sino volver también, como en los viejos tiempos, a tener una buena relación con el señor presidente. Esa es la parte que a mí me salta, la parte en que pues es un hombre, López Obrador, que sabe perfectamente de qué pie cojean todos, incluidos los empresarios. Sí quiero retomar lo que dijo Pepe antes del corte, que ahí está grabado, que decía que no era necesario el video. Y yo te decía, se vale, por supuesto que se vale. Es decir, cada quien tenemos un punto de vista y formas distintas de expresarlo. A lo mejor otros, y no solo empresarios, otros representantes de otros sectores, vía conferencia de prensa, otros en una declaración, en una entrevista, otros en desplegados. Los viejos desplegados. Ellos decidieron hacerlo en un video y quizás estaban comprometidos porque efectivamente hubo una confrontación muy fuerte. Hubo empresarios operando, bueno, tratando de operar en favor de otros candidatos. Entonces, ellos consideraron que era necesario, y ahí voy en la parte de, digamos, el respeto, la aceptación. No estoy diciendo que, viva, y que así debe de ser. Estoy diciendo, se vale, y a mí no me incomodó. Me gustó, de hecho, porque acuérdense, parte de otra narrativa son las redes sociales. Y discúlpeme, el video primero circuló
por las nuevas formas de comunicación, que son redes sociales y WhatsApp, que no se les olvide. De ahí se permeó para los demás medios de comunicación tradicionales. Entonces, el mensaje también es para otro sector también, incluso ellos son líderes, no solo económicos, sino son líderes de grandes empresas y de trabajadores. Los habían vinculado con mensajes de no ir a votar por ya saben quién. Eso sí, Tenían que decir a salir, no, ya estamos así, estamos en otro país, este es otro momento y vamos. Yo los invito a que veamos muy bien el video. En ninguno hay una venta de dignidad. Sí hay en las bromas y en las parodias que ya se hicieron. Pero es interesante la parodia, ¿eh? No, La parodia sí, te está diciendo sí. también muchas cosas. Pero en las palabras de ahí no dicen nada que no tenga que ser la responsabilidad de un empresario, seguir invirtiendo y generando a su país, ¿no? Ese es por un punto. El otro, la otra parte que también es muy importante resaltar es que yo por eso lo decía, regresaron a darle todo el poder porque así lo decidió los ciudadanos. Así es. Punto, ¿no? Así es. Y la cargada se vino en automático, no solo empresarial. Ayer no, ya estoy perdida en los días porque no hemos descansado muchos por acá, pero el jueves llegó a las redacciones el comunicado de prensa de todas las organizaciones civiles, las que llamamos la sociedad civil organizada, todas, dando un respaldo al nuevo gobierno, todas, las que incluso vinculaban con la derecha. Entonces, es este nuevo discurso Y que hay esa que ir también es la entendiendo. democracia. Ahí yo me creo que- gustaría hacer una presión rapidísima, sobre Pepe, lo que Pepe. acaba de decir Fabi. Y luego A ver, Pancho. a mí me parece que lo importante de la relación entre los empresarios y el nuevo gobierno debe ser una relación institucional. Eso. El video está, digamos que fuera de esa relación institucional, fue a título personal de una serie de empresarios Del que se Consejo sintieron Mexicano de obligados o necesitados de salir a decírselo, más allá de lo que ya había ocurrido justamente en la relación institucional entre las cúpulas empresariales y el López Obrador con la reunión que sostuvieron. Hay que decirlo, dentro de algunos de ellos que tienen representación institucional, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. No sé si la aparición en ese video de Alejandro Ramírez lo haya puesto a consideración del Consejo Mexicano de Negocios. No lo sé, pero en cualquier caso parece que es un asunto de personal. Y por supuesto que retomo lo que dice, que le decía Ivonne hace rato. Por supuesto que no sobra y la armonía está muy bien y la paz y todo eso. Pero ese no es el punto. El punto es que a mí me parecería exagerado y sobre todo preocupante que lo que se haya hecho es sacar ese video justamente para tratar de reclamar los viejos privilegios y la forma de hacer supuesto. política de relaciones entre Supuesto. la política y los negocios, que justamente son los que parte de lo que se rechazó en las urnas el domingo pasado. Ese es mi tema. Cerramos con Pancho. Bueno, es, que ya están reclamando viejos privilegios, y pues ya son juicios a priori, ¿no? No, O sea, bueno, pero es que así sí, ganó. Sí, bueno, por eso. Es que así ganó. Por eso. Y acá lo solicitas, por supuesto. No, por Dios. Vamos a ser un poco más serios. O sea, no es que estén solicitando, las preventas las van a tener. Las tienen. Las han Ese tenido, no. que es lo Las peor. Sí, los privilegios, la ley, es la gente que tiene el poder económico, pues. Pero O sea, si no nos no referimos a necesitan esas, sacar Pancho. un video No para solicitarle prebendas a López No nos Obrador. referimos a eso. No, y aparte como si Déjame López terminar, te Obrador dejé hablar. no supiera, no les va, o sea, ay, sí, por les voy a favor. hacer caso, o sea, también. Sí. Ahora, hay que recordar. A lo mejor ustedes están. Forma es fondo, lo dice el nuevo presidente. Forma es fondo. No, Lo dice cada rato. Cerramos No, contigo. estoy terminando, ¿me dejas? Gracias. Tú debes de recordar el último gran pleito fuerte entre un presidente y los empresarios. Echeverría, Sí. años 70. ¿Cómo le fue al país? No. A ver, es que nadie quiere confrontación. Nadie quiere O confrontación. sea, estamos aquí alrededor de Pancho, nadie quiere de confrontación. un video que ustedes lo convierten como Y la si mayoría fuera, no quieren que las como cosas si sigan fuera igual. el Eso es destino todo. del país se fuera en ese video, por Dios. Pancho, Que nadie sí, quiere confrontación. la importancia de ese video Nadie quiere confrontación. no tiene, ya lo sé que nadie quiere confrontación. Pero nadie quiere que las cosas por sigan eso, igual. pero tampoco me digas que, eso Nadie. es ya, que están reclamando privilegios, que quién sabe qué, hay que otorgarle a la gente el beneficio de la duda. Pues muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias, no cabe Martín. duda que este tema dará mucho todavía de análisis, de qué hablar.
Usted también, gracias por vernos esta noche. Es todo, nos vemos el próximo domingo aquí Entre Líneas. Pásela bien.